con esa alegría, con esa dicha de que nuestras vidas tienen propósito. Hemos estado hablando y qué hermoso es tener propósito en la vida. Cuando estábamos sin Cristo, dice, sin Dios y sin esperanza. No teníamos esperanza, no teníamos propósito, vivíamos en la depresión continua. Pero gracias al Señor, nuestras vidas tienen propósito. Y lo que acabamos de hacer, pues para eso fuimos creados. Y no hay nada más hermoso que, pues son las preguntas, ¿no?, existenciales. ¿De dónde vengo? ¿A qué vengo? ¿Y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué venimos? A conocer a Dios y darlo a conocer, vivir para su gloria. ¿Y a dónde vamos a ir? A estar con Él, ¿sí? Así que, ¿cuántos dicen, mi vida tiene propósito? Amén, aleluya. Vamos a contemplar el rostro de Dios. Vamos a concentrarnos, hermanos. Es una palabra, parece sencilla, pero es tan importante concentrarse. Porque la opresión, la turbulencias, el llamado estrés, la ansiedad, hace que no estemos en nada. Se nos olvidan las cosas, estamos angustiados, queriendo hacer muchas cosas, como Marta, ¿se acuerdan? Cuando Cristo llega a su casa ahí en Betania, de sus amigos, de Marta, María y Lázaro, y Marta estaba afanada, trabaja, y ahí estaba el Señor. Y María tomó la buena parte, dice, la cual no le será quitada. ¿Sabe que esta es la buena parte que estamos tomando? Postrarnos a los pies del Señor y decirle, habla, que tu siervo escuche. Así que concéntrese, hermano. Ya no se preocupen sus deudas, vamos a salir. Aleluya. Siempre digo, si salen los del cerezo, algún día saldremos nosotros, pero hay que ser perseverantes, constantes. Así que no se preocupe, este es el tiempo que vamos a dedicarle al Señor. Y yo sé que usted ya está aprendiendo y estamos aprendiendo a vivir de esa manera, en vidas disciplinadas. Hay que entender que hay un tiempo para todas las cosas y este es el tiempo de estar aquí, de dejar de preocuparse, dejar las cargas en el Señor. Dice en 1 de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuál es la enfermedad de siempre del ser humano? La ansiedad. ¿Y qué dan para la ansiedad? Le llaman eso ansiolíticos, ¿verdad? Y son puros derivados del opio y ya luego al rato andan tranquilo en el viaje. Y ese es un consumo de droga autorizado legalizado, ¿sí? Pero crea adicción. Y nosotros debemos aprender a estar en paz. Así que vamos a entregar nuestras cargas. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a la Biblia, mi amada familia, la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Al penúltimo libro de la Biblia. Penúltimo libro de la Biblia. ¿Cuál es el penúltimo libro de la Biblia? ¿Perdón? Judas. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Vaya usted allí y vamos a ver, ya está casi concluyendo la Biblia en su exposición, pero sabemos que la Biblia es eterna, la palabra de Dios no concluye, pero sí lleva una línea. Sí, la Biblia es un libro y como todo libro lleva introducción, lleva contenido y lleva conclusiones y finales, ¿verdad? Así que la Biblia, ¿cómo se lee? Como un libro, ¿verdad? Hay que entender que no puede uno hacer doctrina de Génesis o de Crónicas, y mucha gente en la ignorancia toma y hace doctrinas de algo que todavía está inconcluso. La doctrina es completa. Por eso Pablo dice a los pastores en Asia, cuando los manda a llamar en Efesios, él les dice, porque no he rehuido a enseñaros todo el consejo de Dios. Así que debemos de enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no podemos hacer doctrina de textos aislados. No, la Biblia es secuencial, lleva el programa, el proyecto, el plan de Dios, y hay que entenderlo todo, hermanos, para saber qué tiempo estamos viviendo. Ok, entonces Judas es el penúltimo libro de la Biblia y voy a darle lectura del verso 1 al verso 5 solamente. Judas,
siervo de Jesucristo y hermano de Jacob o Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Que Dios bendiga su palabra y que Él nos ayude a entenderla, a expresarla y a entenderla. Entregamos a ti, oh Dios, en esta hermosa hora de la tarde, nuestras cargas, obedientes a tu palabra, obedientes a la verdad, que nos acerquemos a ti, todos los que estamos cargados y cansados, y es tu promesa que tú nos harás descansar. Es tu palabra, tu verdad, la que nos dice que echemos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, y tú conoces el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Tú conoces, Señor, nuestras cargas, nuestras tribulaciones, nuestros temores, nuestras dolencias, y hoy venimos a ti confiadamente por la fe. Depositamos, Señor, tú eres Dios fuerte, grande y todopoderoso, y a ti, Señor, entregamos nuestras angustias, nuestros miedos, nos despojamos de todo pecado, de toda carga y de todo peso y de todo pecado que nos agobia. Sabemos que estamos en una lucha, en una guerra. Sabemos que son tiempo de contienda, Señor, que es tiempo de guerra, y te pedimos que nos fortalezcas. Estamos a media semana, Padre, y venimos aquí a reponer nuestras fuerzas. Creemos tu palabra, que es la verdad, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Vamos, hermano, entrega tus cargas al Señor. Al que cree todo le es posible. Solo pídeselo. Todo lo que pidamos en oración, dice, creyendo, lo recibiremos. Señor, y creemos que tú multiplicas nuestras fuerzas. Creemos, Señor, que tú nos unges con aceite fresco. Creemos, Padre, que tu mano nos sostiene. Creemos en el aliento de tu Espíritu Santo, que es esa agua viva que corre por nuestro interior. Y tú nos levantas, Señor, y tú nos renuevas, nos fortaleces, nos envisionas, Padre, aclaras nuestra vista para no perder y no quitar los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Estamos firmes, estamos decididos, estamos, Señor, seguros que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En ti confiamos, Señor. No temeremos, aunque contra nosotros se levante guerra, en ti estaremos confiados. Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ciudad amurallada, nuestro fuerte castillo. Tú eres, Señor, el que guarda a tu pueblo. Y aquí estamos, Padre, si hay enfermos, si hay dolencias, muestra tu misericordia, Señor, y que se vaya toda dolencia en esta hora. Así lo creo y por fe clamo a ti. Toca, Señor, sana, quita toda dolencia, Señor, del cuerpo, del alma, toda angustia, todo miedo, toda tribulación, toda inquietud, y ministranos de tu paz, Señor. Queremos contemplarte. Hay alguien ahí que le puede decir: Padre, yo he venido, tengo necesidad de ti.
Te necesito, Señor, ayúdame. Como dijo tu siervo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Lo hemos dejado todo, Padre, por seguirte a ti. No buscamos en otro lugar sino en ti y en tu misericordia. Sabemos que es clamando a ti, que es orando a ti, que es pidiéndote a ti, Señor, porque de ti dependemos, por ti vivimos, por ti somos, Señor. Y tú eres la vida, esa vida que nos das, esa nueva y novedad de vida que nos has dado. Suelta las cargas, hermano. A ti te hablo, suelta las cargas. Deja de pelear solo, deja de bregar sola, de batallar sola, de contender sola. Esta es una lucha espiritual y es con la espada de su boca, que es la palabra. Escrito está. Somos hijos de Dios y Él nos guarda y Él nos libra y Él es el que suple para nuestras necesidades. No temas ni desmayes, dice el Señor, he aquí yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, así dice el Señor. ¿Y cuántos dicen yo lo creo, Señor? Es tu palabra y estoy aquí por fe, aunque no veo, creo, Señor, y me sostengo en tu palabra, como viendo al invisible. Tú eres mi roca, tú eres mi salvación. En ti estoy seguro, en ti estoy confiado. Todo miedo hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda cadena, todo yugo, toda obra del diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos pueden cantar aleluya? ¿Cuántos pueden decir victoria? Porque esta lucha, esta guerra no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Él es el que pelea nuestras batallas. Oh Señor, y aquí estamos pidiéndote claridad, dirección. Alumbra nuestros ojos, abre nuestros oídos para que podamos comprender y podamos crecer y podamos saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esta esperanza, alguien puede decir conmigo, y esta esperanza no avergüenza, porque sabemos que en el que hemos creído es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se levantó de la tumba. A su nombre sea la gloria. Hay vida, hay vida, hay vida en medio del campamento. Porque clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y yo así lo creo y hemos clamado a ti, Señor. Intercedemos por tu iglesia presente y ausente, Dios. Intercedemos por los enfermos. Clamamos, Señor, porque tú quieres una iglesia que se ponga en la brecha, por aquellos que están desvalidos, por aquellos que ya se sienten derrotados, Señor. Te suplicamos por ellos, levántalos una vez más, Señor, y muéstrales la senda y muéstrales el camino para que ellos se levanten y puedan continuar en este camino hasta el final y puedan pelear la buena batalla y guardar la fe hasta que nuestros ojos te vean, Señor. Oramos por tu iglesia en esta ciudad, en este estado, en nuestro México, por tu iglesia en el mundo, Señor. Intercedemos por tus hijos, por tu iglesia, Dios, para que usted, Padre, los fortalezca a todos y cada uno de nosotros. Y este tiempo, Señor, síguenos hablando. Edifica, Señor. Y en tus manos nos entregamos, reconociendo, es verdad, no sin antes reconocer nuestra incapacidad humana. Todo lo que tenemos es porque de tu mano lo hemos recibido. A su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Hermanos, esa es la clave. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Amado, es necesario que oremos, que velemos y nos mantengamos en oración. Esta es una lucha, este es un camino espiritual. Tenemos un enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos creen? Hay un enemigo. No estamos en tiempos de paz, hermano. Aun cuando los falsos profetas, los falsos pastores, los
falsos maestros nos digan que vamos a prosperar, que vamos a tener esto y aquello. No, la maldad irá en aumento. Vendrán días, dice, que son principio de dolores, y está hablando como cuando una mujer va a dar a luz, y son principios de dolores, y es fuerte la tribulación, y los hijos del diablo, hermanos, se entronan y se levantan, y tinieblas cubren la tierra, pero hay un remanente. Hay un pueblo que el Señor guarda, pero ese pueblo debe estar haciendo guerra desde aquí, desde la tierra, clamando al Dios de la gloria. Aleluya. Así que es oración, hermano. Oración en la mañana, oración en la tarde, oración en la noche, oración en la madrugada. Ore, por favor. ¿Sí se oye? Busque el rostro de Dios. Clame a Él. Dígale: Señor, ayúdame. Quitémonos toda coraza, todo aquello que nos impide, no, hermano, llegar delante de Él y decirle: Padre, ayúdame, ya no puedo más. No se lo digas a la gente, no grites, no te pelees. Llega delante de Dios y dile: Señor, socorro, ya no veo por dónde. Y Él es fiel. Él es fiel, hermano. Él es la verdad. No es una verdad, Él es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que es congruente entre lo que Él ha escrito, lo que Él ha prometido. Él es fiel y verdadero. Él lo cumple. ¿Cuántos entendieron eso? Porque eso es muy importante. Porque si no, ¿cómo ejerzo fe? Si no creo que lo que aquí está, Dios lo va a respaldar, entonces Dios, estoy llamándolo mentiroso. Él es fiel y verdadero, dice uno de los títulos de Dios. Fiel y verdadero. Entonces, ¿qué es verdadero? Es alguien que respalda con sus hechos lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo. Mire, sus hermanos no creían en él, y Judas era hermano, o es, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Judas es hermano de mamá del Señor Jesucristo, y nombra también a su hermano Santiago o Jacobo, que era otro de los hermanos de mamá del Señor Jesucristo. Y ustedes sabían que ellos no creían en él, pero también ellos fueron alcanzados. Qué dicha es que también nuestros hermanos de sangre sean alcanzados. Así que ellos fueron alcanzados, su mamá también fue alcanzada. No sabemos la historia de José, pero bueno, no me quiero detener mucho en esto por cuestión de tiempo, pero qué hermoso es que ahora Judas, como dice Pablo, ya no conocemos a Jesucristo, Señor, según la carne. Judas ya no está refiriéndose a Jesús, su hermano, con el que creció, con el que departió tantas cosas, hermano, sino ahora que se dirige a él, y él dice de él mismo: Judas, ¿qué? Siervo. Y ya no le dice Jesús, le dice Kyrios, sea mi Señor. ¿Se imagina? Jesucristo. Y da más referencias de él. Dice que él es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya es casi el término del primer siglo, ¿sí? Pero la gente sí sabía quién era Jacobo. Santiago era, como dice Pablo, una de las columnas de Israel. Y dice que esta carta se la dirige a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, y dice en su saludo: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué hermoso introducción, qué hermoso saludo. Recuerde que estas son cartas. ¿Y cuántos escribieron carta alguna vez en su vida? Los jóvenes de hoy no escriben ya cartas, solo escriben WhatsApp. Pero nosotros, los de la generación pasada, escribíamos cartas y sabíamos que tenía que llevar fecha, autor, destinatario. ¿Y cuántos se acuerdan que por lo regular abríamos: espero que al recibirla presente te encuentres bien de salud? ¿Cuántos hicieron una carta así, verdad? Y pues aquí vemos que es una carta, hermano, pero está siendo inspirada por Dios usando la vida del siervo Judas. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Sí? Dice Judas: amados por la gran solicitud, y ocupa la palabra en griego espoudé. ¿Qué significa espoudé? Prisa. Judas dice que tenía prisa, y tenía una gran prisa por escribirles
acerca, dice, de nuestra salvación, de nuestra común salvación. ¿De qué quería hablar Judas, hermano? Del camino de la salvación. ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿De qué es lo más importante, decíamos? ¿De qué le valía al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿Sí se recuerda? Hablamos de la salvación, de nuestra común salvación. Y Judas quería hablar de eso y ocupa la palabra spoudé, prisa. Dice, yo tenía prisa por abonar a nuestra común salvación. Y estoy siendo repetitivo ahí. De eso quería hablar Judas, de lo que yo hablé el domingo. Pero aquí tuvo que dar un golpe de volante, hermano, por una emergencia. Ya me expliqué en la introducción. Judas dice, yo quería hablarles de la salvación que es en Cristo Jesús. Él quería abonar a eso. Pero aquí nos deja claro que él hace un giro y se empieza a meter en otro tema. Y dice así, pero me ha sido necesario. Mi deseo era hablar de la salvación, pero me ha sido necesario, no pude irme adelante porque no me podía ir sin tratar este tema, te lo estoy parafraseando, o como está en otras Biblias en lenguaje sencillo. Me ha sido necesario, ¿cuántos entienden esa parte? Escribiros, no de la común salvación, sino, ahora aquí ocupa la palabra, exhortándoos. ¿Qué? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que él quería hablar de teología de la salvación, pero él se entera en este momento que hay una introducción de hombres. Entran apóstatas, entran hombres malos, hombres perversos a la iglesia. Hermano, ¿y qué es lo que hemos predicado de continuo desde que estamos aquí? Mire, antes el ataque a la iglesia era de fuera, pero se cumple una promesa de Pablo y dice, y dentro de ustedes, dice, mismos se levantarán hombres, dice, perversos que engañarán al pueblo. Si esto está en el nacimiento de la iglesia, ¿cómo está ahora, hermano? 2000 años después, se ha permeado, se ha metido la apostasía. Los hombres, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire la descripción. Hombres impíos, o sea que sí conocían la palabra, pero no habían nacido de nuevo y por lo tanto Cristo vive, no les importaba, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Voy de nuevo por si alguien se quedó. Judas dice, les escribo, les saluda, es una carta universal, y les dice, yo les informa en esa carta, yo quería hablar de la salvación, un tema teológico importantísimo, pero se infiere que le llegó una información. Judas, hay hombres que están infiltrados en las iglesias y son hombres malos y son hombres impíos y ya estaban dentro de las iglesias, quizás ya hasta detentaban cargos de liderazgo porque se manejan, dice, como si fueran hombres buenos. Y si no es maravilla, como si fueran hombres ángeles de luz, y dice, no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz, él es el padre de mentira. Y vemos que eran peligrosos porque conocían la palabra, pero no tenían temor de Jehová. Cuando dice hombres impíos, ¿quién es un impío? El que conoce la palabra y con premeditación, alevosía y ventaja peca. Y no le importa, ese es un impío. Recuerde que está el impío y el pecador. El pecador es aquel que no sabe nada, que no conoce nada, que cuando Cristo llegó a su vida le dijimos, Padre, perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero un año después, 5 años después, 10 años después, 20 años después, 30 años después, ese argumento ya no nos sirve, porque si estamos pecando, conociendo la verdad, nosotros ya entramos en categoría de impíos. Así que Judas dice, yo quería hablar de la salvación, pero urge y manda a la iglesia
a pelear. Y dice, ¿cómo? Pero si Dios es amor, la paz. No, Judas le dice, ocupa la palabra aquí, contender, epagonizomai. ¿Cuántos han oído de los tazones? Los juegos de fútbol americano. En el tazón o sea, lo que es un tazón tiene una base plana y de allí ¿qué? Paredes, ¿verdad? Entonces de aquí viene la palabra tazón. Aquí en griego dice epagonizomai. Dice, pelea agonizantemente. ¿Pelea cómo, hermano? ¿Cuántos han jugado alguna vez una batalla deportiva y estamos quizás en una final en el deporte que tú quieras, voleibolista? Dice, así pelea en esta batalla, agoniza. Pero no para ganar un partido, no, aquí dice agoniza por la fe, por la verdad. Manda Judas a contender. Y luego no dice que el siervo del Señor no debe ser contendiente. Dice que no debemos contender. Que la Biblia se contradice. Usted sabe que no. Pero aquí está el punto clave. Dice Judas, epagonizomai. Pero ¿por qué debes agonizar? ¿Por tu orgullo? ¿Por un partido de fútbol, de béisbol, de voleibol? No, por la fe. Esa es la diferencia. Cuando dice el siervo del Señor no debe ser contencioso, es de no entrar en contiendas inútiles, hermano. Como algunas que se presentan en Facebook, donde alguien judaizante, testigo de Jehová y todo, y comenta, mira, esos en verdad yo los ignoro, porque caer en una contienda con ellos es perder el tiempo, porque ellos están necios, están perdidos, ellos solo quieren turbar a la iglesia. ¿Cómo entonces debemos contender por la fe? Bueno, y esto le da título a nuestro estudio de esta hermosa noche. ¿Cuántos ya llegaron? ¿Cuántos pude lograr explicarles la introducción de este tema? Hermanos, estamos llamados a agonizar, a vivir vidas apasionadas, celosas por la fe, por la verdad. Aleluya. A eso somos llamados, a contender ardientemente, epagonizomai, o sea, que agonices, que presentes una contienda, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por tu orgullo? Porque a veces las contiendas de fe son puras contiendas de orgullo. Mi iglesia es mejor que la tuya, mi teología es mejor que la tuya, mi doctrina es mejor que la tuya. No, hermano, hay que saber argumentar, pero por la fe. Y hacerlo cuando nuestra iglesia, cuando los creyentes estén en peligro. Mire, mi trabajo como pastor, ¿sabe qué? Es defender el rebaño del Señor. ¿De qué? De herejías, de falsas doctrinas, de gente que viene y escucha y al rato ves que ya levantó a uno o a otro contra la sana doctrina y se disfrazan como ángeles de luz. Así que el título de esta tarde lo da el tema. Les escribí, se me ha sido necesario con gran solicitud, spoudé, con gran prisa, a que batallen, a que agonicen por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, esto es claro. Ya la fe, la revelación aquí está desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones. Y es lo que está diciendo Judas de entrada. No hay otras fees. Hay una sola fe, que es la verdad. Y cuando llega Cristo, Él dice, yo soy la verdad. Y vivimos en un mundo de verdades relativas. Cada quien tiene su verdad. ¿Verdad? Acá como dice, verdad, mi verdad. Mucha gente tiene su verdad. Y mucha gente aún en las iglesias tiene su propio Dios y su propia interpretación bíblica. Son aduladores, no se quieren meter en problemas, quieren estar bien con Dios y con el diablo. Hay gente que sabe doctrinalmente que el querer justificar el pastorado de mujeres y hacen tantas herejías y dice uno, ¿por qué se enredan tanto si la Biblia es clara? No hay mujeres pastoras. Vi un comentario de uno que dice, es que Raquel pastoreaba las ovejas de su padre, y yo digo, está fuera de toda lógica. Que había una mujer pastora en el Antiguo Testamento porque pastoreaba las ovejas de su padre.
O sea, qué ganas de meterle. Y si vamos cuando se establece el primer gobierno, cuando sale el pueblo de Egipto, Dios le manda el consejo a través del suegro de Moisés, Jetro, y le dice: escoge hombres y los pone para que lo ayudes a gobernar millares, sobre 1000, sobre 500, sobre 100. ¿Por qué no dijo escoge mujeres? ¿Sí se da cuenta? Escoge hombres. Así que gente que entra en esa contienda, ¿por qué? Porque están en alianzas donde hay pastoras y no pueden abiertamente decir: no, el pastorado femenil no existe, no aparece, no hay cómo fundamentarlo en la Biblia, cosas como esa. Y nos manda allí Judas, la palabra del Señor, en eso sí contender, hermano. Por eso ven que yo contiendo y yo les digo, no hay pastoras. Y yo sé que los que me escuchan, yo quisiera estar en paz con todos, hermano. Pero aquí dice Judas que estos hombres, una de sus características es que son aduladores. Quieren estar bien, como le dije, con Dios y con el diablo. No, hermano, aquí tenemos que decir las cosas en verdad, a contender por la fe, con amor, pero es con argumentos bíblicos. No es yo creo, yo pienso, yo siento, es que yo lo interpreto así. No es como tú lo interpretas, porque hay mucha gente que tiene su propia Biblia y tienen su propio Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Tiempo de contiendas. ¿Estamos en tiempo de qué, hermano? Tiempo de guerra. Y eso es algo por lo que aborrecían a los profetas, por lo que los lapidaban, por lo que los aserraban, porque los maldecían, porque los metían en las cárceles. Y la iglesia fue callando poco a poco. Y ya los siervos del Señor ya no quieren meterse en problemas, no quieren hablar de la homosexualidad, no quieren hablar del robo, no quieren hablar del pecado. Y nos ha ido ganando en esta batalla por la fe el enemigo. Mire, recuerde, dimos una clase acerca de la parábola en Mateo 13, el trigo y la cizaña. ¿Quién es el trigo y la cizaña en el mundo? El trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. Dios toma a sus hijos como instrumentos para establecer su reino en la tierra, y Satanás toma a sus hijos como instrumentos para deshacer la obra de Dios, para matar, robar y destruir, y llevarse los más que pueda consigo el día del castigo eterno. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha. Así que, como ve, esta enseñanza tiene como para hacerla en 3 partes, hermano, porque es muy, muy grande, muy vasta. Vamos a volver a poner aquí Judas capítulo 1, versículo 3. Judas les dice, les leo nuevamente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, espoudé, la gran prisa. Él quería también edificar, hablar de la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿qué le dije que tuvo que hacer? Un cambio de emergencia. Y dejó pendiente ese tema, ¿se da cuenta? Y empieza a decir, alerta, alerta, han entrado hombres impíos, hombres perversos, hombres malos. Y él va a seguir diciendo, les dice, nubes sin aguas llevadas de acá para allá, porque no tienen fruto. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué, Judas, cambiaste? Y dice Judas el motivo: porque algunos hombres han entrado. Eso es lo peligroso. No es de que abiertamente quieran hablar en contra de la fe, no, es que entran como lobos rapaces. Entran encubiertamente, se presentan como maestros, como ungidos, y usted los oye hablar, y si usted no está atento, se lo llevan también. Así que Judas nos dice que tengamos cuidado, porque se introducen hombres encubiertamente. Los que desde antes, o sea, Judas ya sabía por el Espíritu y por el estudio de la palabra diligente, que ya estaba profetizado que iban a entrar hombres perversos. Ya eso estaba profetizado, hermano. Así que esto no es nuevo. Esto es algo que nosotros debemos estar alerta.
Nosotros, y le decía yo que como pastor, ¿cuál es mi preocupación? ¿Qué doctrina usted está oyendo? Por eso cuando hay alguien ya yendo a otra iglesia, a otra congregación, oyendo otra doctrina, le digo, no puedes tomar de dos ubres diferentes. Debes tomar decisión en dónde te vas a plantar. Pero yo con seguridad le digo, aquí peleamos por la sana doctrina, por dar la palabra correctamente. En otros lados no sé, pero aquí a mí me va la vida, hermano, en trazar correctamente la palabra. Yo no quiero, dice, procura con diligencia, le dice Pablo al pastor Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, dice, que traza bien la palabra de verdad. Hermano, aquellos que tenemos temor de Dios debemos, antes de hablar doctrina, trazarla, checarla, a ver si efectivamente esa es la exégesis correcta, eso es lo que Dios quiso decir y no nosotros desviar la palabra. ¿Sí se da cuenta? Entonces a mí me preocupa que hay muchos hermanos que oyen y tienen otros pastores en línea, ¿sí? La iglesia virtual, hay hermanos que escuchan a pastoras, hay otras pastoras que están graves. Yo a veces por curiosidad he oído, hermano, y hay un grupo de pastoras que su teología de entrada está descabellada, hermano, y todo es mentalismo, positivismo, decláralo y esto y aleluya y el otro, y no necesita uno mucho. Los que ya hemos recorrido, inmediatamente veo su intención, veo cuál es su propósito. El problema es que a los indoctos, a los miembros, los capturan. Dice, no, es que este pastor, wow, qué unción, y que no, hermanos, o sea, están desviando de la fe. Así que Judas se entera de esto, y estamos viendo que es el penúltimo libro de la Biblia, y se entera de que hay un problema, hermanos, y es un problema grave, y es un problema serio. Y usted y yo hemos sido testigos de hermanos y hermanas que se han ido de aquí y se han desviado y andan en otros lados. Hay gente que se ha regresado al catolicismo. Aquí hay gente de que se han ido al mesianismo, así se llama, creo, ¿no? Judaísmo, mesianismo, y ya quieren andar con su kipá y ya suben imagen con la menorá y dice, bueno, ¿qué tanto? ¿En dónde estuvieron? ¿Qué escucharon? Pero es que a la par que están escuchando las enseñanzas de sana doctrina, están bebiendo de otra fuente y se van a torcer, hermano. Esto es real. No puedes estar expuesto a algo y no contaminarte. Y esto es en todos los aspectos de la vida. Si estamos expuestos a material violento, vamos a replicar violencia. Si estamos expuestos a material de vanidad, películas de vanidad, vamos a replicar vanidad. Si estamos expuestos a películas sensuales de pornografía, vamos a replicar eso. No se puede decir, no, yo puedo ver eso, mi plumaje es como esas aves que cruzan el pantano y no se manchan. No, hermano, somos naturaleza y nos contaminamos. Así que debemos tener cuidado a quién vemos, qué oímos, qué leemos, qué vemos. Por eso es tan importante, y las autoridades y los padres de familia se la pasan de noche no saben el material que les introducen a sus hijos. Es que está en la tablet. ¿Ya viste tú qué le están dando? No, es que está viendo una caricatura. Hemos visto aún caricaturas que hacen invocaciones satánicas. Ya está tu hijo, tu hija sola, escuchándolo. ¿Y qué están invocando? El diablo es mentiroso, es padre de mentir. Y al rato ves que el niño anda endemoniado, la niña anda endemoniado. ¿Y qué tiene? Habla solo. No, está hablando con el demonio, con los demonios. Entonces, a todo lo que estemos expuestos, se nos pega, hermano. Entienda. He puesto el ejemplo. Si usted va a una ciudad, aquí a otro estado, y usted está escuchando, usted cuando viene aquí, ¿cómo habla? Habla con el acento de ese estado. Si usted se junta dice, no te juntes con el hombre violento porque aprenderás.
sus modos. Júntese usted con personas violentas y al rato usted ya va a reaccionar violentamente. Júntese con personas mal habladas y al rato usted va a empezar a hablar igual que ellos, porque replicamos. Hijo, ¿por qué hablas así? Porque te oyó hablar. Hijo, ¿por qué te comportas así? Porque te ve actuar. Nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Nosotros, hermano, nuestros hijos no, dice, es que, ¿cómo es que dicen? Los hijos avergüenzan, algo así. Y le decimos, no, los hijos muestran lo que hay en la casa, porque los hijos nos ven, hermano. Nuestros hijos nos conocen. Continúo. Hombres impíos que convierten, mire qué fuerte, esto es gravísimo en la doctrina, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pablo escribe a los Gálatas que no usen su libertad. ¿Cómo? ¿Qué? Para pecar, como libertinaje. Hermanos, porque usted y yo todo lo podemos hacer, pero no todo edifica. Entonces debemos tener cuidado con la gracia, porque la salvación no se pierde, porque es por gracia. Y entonces no va a faltar el impío que diga, usted puede pecar, hermano. Usted confiesa su pecado y Dios lo perdona. Dios es amor. Y ya te desvió y convierten la gracia en libertinaje. No, debemos de cuidar con temor y temblor esta salvación. Debemos vivir vidas santas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué tiene que ver la gracia, la libertad? De que ya no tenemos que guardar el sábado, de que no tenemos que circuncidarnos, de que no tenemos que guardar las fiestas y los días, porque eso era sombra, tipo y figura de lo que ahora tenemos ya en libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos oyen eso? Pero esa libertad no debemos tornarla en libertinaje. Mire lo que dice el apóstol Pablo, como le decía yo en Hechos capítulo 20, que es importante que los pastores enseñemos, hermano, todo el consejo de Dios y ver el peligro, ¿sí?, en la iglesia. Dice Hechos capítulo 20, verso 17. Si va a su Biblia, ábrala, y si no, mírelo ahí en la pantalla. ¿Qué sucede? Pablo manda llamar desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los pastores de la iglesia, o sea, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Nos brincamos al verso 27. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es algo que los maestros en la iglesia, esto es algo que la iglesia debe replicar. La iglesia debe conocer todo el consejo de Dios. La iglesia debe de estar instruida. La iglesia debe ser una iglesia sabia que tenga el conocimiento para que entonces no sea desviada. Porque por falta de conocimiento, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido por cuanto desechaste el conocimiento. Mire, la ignorancia de la iglesia es voluntaria, porque rechaza el estudiar. Ahí está la Biblia y no toman la Biblia, toman el iPad, toman el celular y se ponen a hacer una y mil cosas, pero no pasan tiempo meditando en la palabra de Dios. Y luego viene cualquier hombre impío, hijo del diablo, y te enseña y te tuerce y ya te confundió. No hay vida del Espíritu, no hay palabra. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, debiendo ser ya maestros. Tenemos una carencia terrible, hermano, y esa es la preocupación de los pastores. Hermano, en verdad que se batalla ardientemente en esta profesión que Dios nos dio, en este llamado. Es ver a la iglesia y desesperarte de que ya fulano cayó, que ya sultano anda en adulterio, que ya el otro anda, que bueno, y esto se sufre, hermano. Y es una batalla agonizante por la iglesia. Y o te haces al enemigo y te haces de la vista gorda y dices, bueno, pues ya de esto vivo y cada quien. No, hermano. Pero si en verdad tenemos el temor de Dios, nos desesperamos de que la iglesia no crezca. ¿Cómo le vería a usted, hermano, que tiene usted su hijo, nació bien y todo, pero de repente ve que pasa un año y sigue ahí y no se para y no camina y no habla? ¿A poco se siente bonito?
No, a nosotros nos va la vida en que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca, que se levanten los ministerios, los maestros, que haya un liderazgo capaz, porque hay hombres y mujeres, hermano, que se han infiltrado en las iglesias. Ahora están esos movimientos de fe, esos movimientos de milagro, eso de que créelo y recíbelo y decláralo, hermano, y de prosperidad. Y no son unos, son miles los que van, porque eso les atrae, eso es lo que quieren. La gente no quiere oír hablar de disciplina. La gente no quiere oír hablar de santidad, la gente no quiere oír hablar de renuncia, de entrega, de dedicación. La gente no quiere eso, no quiere hablar de ayuno, no quiere hablar de oración, no quiere. La gente quiere fiesta, la gente quiere instantáneo, quiere la bendición de Dios ahora, inmediatamente. Y eso lleva tiempo. Eso es de un día a la vez, dedicarse al Señor. No hay magia. Pero estamos en iglesias instantáneas, todo lo quieren instantáneo. Quieren hablar de la Biblia y no han leído la Biblia. Quieren contender de temas teológicos, hermanos, y los conoce uno. No pasan tiempo en la Biblia, no pasan tiempo en la oración. Si eso hiciéramos, seríamos una iglesia que peleara menos y avanzara más. Buenas tardes. Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice? Pablo le está diciendo a los pastores. Les dice, no he tenido temor de enseñarles todo el consejo de Dios, todo lo que hasta aquí estaba escrito. Pablo les dice, yo se los he enseñado. Por tanto, mira el verso 28, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores, episcopos. ¿Para qué? Para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, no es de nosotros. Y se nos dice a los pastores, se nos dice a los supervisores, se nos dice a los líderes, se nos dice a aquellos que conocen un poco de escritura. Hermano, contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Entonces el Señor le dice, alimenta a mis ovejas, apacienta, dale pasto, no impacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Y es la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero mire aquí lo que profetiza Pablo en el verso 29 de Hechos capítulo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Se da cuenta la figura que está usando el apóstol Pablo? Que es el pastor, ¿sí? Una figura muy conocida en la Palestina, los pastores y el rebaño. El pastor tenía que cuidar a la oveja. Y la oveja, cuando usted conoce cómo es una oveja físicamente, es una oveja tan necesitada, dice que es miope, dice que tiene que ser guiada, en fin, es una figura exactamente que refleja cómo somos nosotros. Nosotros sin Dios, sin nuestro pastor, ¿dónde estuviéramos ahora? Perdidos, como ovejas sin pastor, dice la figura. Y aquí Pablo está diciendo que a los pastores que cuidemos al rebaño del Señor, dice, inquiere diligentemente por el estado de tu rebaño, de tus ovejas. Hermano, uno debe estar orando. Yo oraba y escuchaba una palabra de un predicador y decía este predicador que en eso nos va la vida, que cómo vamos a decir que somos pastores y no nos importa la condición del rebaño. No es de andar visitando a todas las ovejas, hermano. No, es de doblar rodillas por las ovejas. Es orar, es pedirle a Dios, hermano. ¿Sabe cuánta gente ha pasado por aquí? Y hasta que Dios no me diga, por este ya no me pidas, ya lo deseché. Yo sigo orando. Usted no tiene idea por cuánta gente oro. Y no tiene idea por la gente que oro, hermano. Que gente que hasta se han constituido enemigos míos. No importa, porque este trabajo así es. Cuando predicas la sana doctrina te van a aborrecer, te van a cancelar, te van a bloquear. ¿Cómo dicen? Te van a bloquear, ¿no? Te van a borrar, ¿o cómo es que te dicen? No te quieren. Ellos quieren la adulación, ellos quieren que les apapaches el pecado, su negligencia. No, hermanos, tenemos que meter disciplina. ¿Y quién tiene que meter disciplina aquí? ¿La pastora? Pues no existe.
Aquí el que tiene que meter disciplina con amor, con la palabra, pero con firmeza, es el pastor, para cuidar la salud del rebaño. Y es lo que Pablo le está diciendo a los pastores, y les dice a los pastores que van a oír, y les dice a todos aquellos que anhelan ser pastores, que tienes que ser pastor de tu casa, hermano. ¿Qué tienes que hacer en tu casa? Por eso dice la Escritura, quieres ser pastor, pero si no pastoreas tu casa, si no cuidas 3, 4 ovejitas, como dicen algunos hermanos, pues ya nada más somos 2 gatitos, mi esposa y yo. Así igual, hermano, es tu casa. ¿Cuántas ovejas hay en tu casa? Tu esposa, ¿y cuántos hijos puedes tener? 2, 3. Bueno, pues allí el papá tiene que practicar y tiene que ser un pastor de su casa. Tiene que orar. No importa si la mujer está rebelde, no importa si los hijos estén rebeldes. Hermano, a mí no me limita que si la gente quiere o no quiere. Mi trabajo es orar por ellos, aunque ellos no quieran orar, aunque ellos estén levantándose contra mí, no me interesa. Mi trabajo es orar, es interceder, es apartarme. Dice Jesucristo, yo me santifico a mí mismo por ellos. Ese es el ejemplo del pastor. Así como padres, hermano, nosotros debemos ser pastores de nuestra casa para que entonces podamos ir pastoreando ¿qué? Más gente. Porque dice, ¿cómo va a pretender querer ser pastor de la iglesia? ¿Sí? Gobernar la iglesia, ¿sí qué? Si no sabe guiar su rebañito que tiene ahí 3, 4 ovejitas, hermano. Están todas desviadas, todas torcidas. ¿Por qué? Porque Él dice que debemos cuidar por el rebaño. ¿Por qué? Ahora dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mira lo que dice el verso 30. Y de ustedes mismos, le dice a los pastores. Eso es lo más peligroso. Se levantarán hombres que hablen cosas torcidas, perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué estaba profetizando el apóstol Pablo? Lo que Judas vio, lo que a Judas le hizo cambiar el rumbo de su tema. Él quería hablar sobre salvación, pero a él le informaron, no sabemos cómo le llegó la información, pero sí nos damos cuenta que hay un cambio de información, y él dice, no, urge contender ardientemente por la doctrina, por la verdad, porque hay hombres que están pervirtiendo la verdad. Hermanos, ¿cuántos saben que la iglesia, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, le da instrucciones, le dice, sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Dios viviente? Y mire lo que le dice, que es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Hermano, la iglesia está aquí como columna, la que sostiene, y baluarte es como una fortaleza de un ejército. Ese es un baluarte. Es la iglesia, entonces, es la que sostiene y defiende la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad, la revelación, que contiendas ardientemente por la fe. Pero es algo místico. Cuando dicen, no, es que hay que contender ardientemente por la fe, y se ponen, hermanos, vamos a contender por la fe, y empiezan que abracadabra y demonios váyanse. No, hermano, aquí está hablando de argumentar. Si no sabes argumentar, si no sabes dar razón, dice en Pedro, ahorita te digo si es primera o segunda. No es Pedro, es primera de Pedro. Dice primera de Pedro capítulo 3, escúchale, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros debemos de estar, ¿qué, hermano? Preparados. ¿Qué quiere decir que estás preparado? Que tienes la palabra de Dios morando abundantemente en tu mente, en tu corazón,
Que cuando alguien te quiera decir, no, pero es que, vamos a poner el ejemplo más común, es que tienes que circuncidarte, que te diga uno de los judaizantes. Entonces tú tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para decirle que ya no es así, que en Cristo somos perdonados por gracia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que cuando alguien te diga, no, pero es que en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni griego, ni escita, así que podemos ser pastores y pastoras, porque ahí dice, o no dice así. Hermano, entonces ya puede una mujer ser pastora, porque dice que en Cristo ya no hay varón ni varona. ¿Eso quiere decir? No, esa es una mala aplicación, no, esto, cuando lees el contexto, se está refiriendo a la salvación. O sea que no es de que solo van a ser salvos los judíos. No, la salvación es para quién. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para quién? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que ya él derribó la pared intermedia que había y de ambos pueblos hizo uno solo, de judíos y gentiles. Así que cuando habla que ya no hay mujer ni varón, o sea, en cuanto a la salvación, pero no habla en cuanto a perder los roles. Entonces va a decir la mujer en la casa, no, si tú y yo somos iguales, papacito. No, aquí la cabeza, ¿cuántos varones apoyan? La cabeza es el varón y la mujer es su ayuda idónea. Aleluya. ¿Y quién es el que debe marcar el rumbo? ¿Qué le dijo Dios? A ver, le estoy contendiendo. ¿Qué le dijo Dios a Adán por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer? Dicen los varones, ¿cómo? Entonces no hay que obedecer a la mujer. No, hay que obedecer a Dios. Pero usted tiene que ser un varón que está, como decían los profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que tu mujer pueda decir, yo ese varón lo sigo porque ese varón sigue a Cristo. Y él lleva buen rumbo. Es un hombre sabio, pero sea un hombre torpe, un hombre pecaminoso, un hombre ignorante. Pues más ignorante sería la mujer que lo sigue. Le dice, no, vete ahí, que Dios te tenga misericordia de tu vida. No va a seguir a la cabeza no va a llevar la mano a la lumbre. ¿Eso es entendible o no? La cabeza va a guardar, va a cuidar su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Dice, porque no hay quien haya aborrecido a su propio cuerpo. Yo voy a llevar y procurar a mi mujer, que es mi propio cuerpo, ¿qué? A lo mejor. Aleluya. ¿Cuántos cuidan su propio cuerpo? Te bañas, te aseas, te echas cremita, te arreglas y todo. Bueno, pues esa es la figura. Así debes cuidar también a tu mujer. Hola. Así que dice pues en Pedro que debemos de saber dar razón de nuestra fe, hermano. ¿Cuántos están escuchando hasta aquí? Así que le decía yo, ¿debemos contender o no debemos contender? Lo dice, pero el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero recuerde que nos manda a contender, ¿por qué? Por la fe. No a contender vanamente, sino a contender por la fe. Aleluya. Dice, le da instrucciones a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, hablando de las fiestas, los obreros aprobados y desaprobados. Y le dice en el verso 23, 2 de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué le dije que es contienda? Contiendas solamente es una guerra, es un pleito, es una lucha. ¿Sí? Epigonizomai, o sea, es agonizar en una lucha por algo. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cuántos están oyendo? No contiendas, no agonices por cuestiones necias. Por eso le di yo el ejemplo. Cuando veo gente en el Facebook que está escribiendo sobre necedad, por ejemplo, está defendiendo que Dios es amor. Me estoy sacando algo así de la manga. Y que por lo tanto el amor es de Dios y se puede amar entre Juan y Pedro y mujeres y en fin. Entonces son gente necia que no tienes ahí que darle las perlas a los perros, hermano. No ignorarlos porque están extraviados. ¿Y sabes para qué lo hacen? Para atacarte, para vertir en ti todo su odio y toda su necedad.
Entonces, ¿cómo nosotros debemos de contender como estoy contendiendo ahorita? ¿Cuántos están entendiendo que yo estoy contendiendo por la fe una vez dado a los santos? ¿Cómo estoy contendiendo? Con textos, apuntalando mi exposición con escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la manera que debemos de contender. ¿Cuál es nuestro ejemplo? En el desierto, Jesús, el Kyrios, Él contendió, Él peleó contra Satanás. ¿Pero cómo? Te reprendo, Satanás, y ahora la espada la saco y la desenvaine. No, escrito está. Si usted no conoce la palabra, ¿cómo va usted a contender contra otra persona? Alguien que sea católico, testigo de Jehová, adventista, usted no conoce la escritura. Por eso mucha gente, cuando viene alguien, un testigo de Jehová, y te avasalla y todo, se quedan callados. ¿Por qué? Porque no tienen palabra morando en sus vidas. No saben ni qué decirle. Hasta amén les dice. Sí, venga luego. No, debemos entonces por eso, pero también nos dice que no debemos pelear por cosas que son necias. No debemos involucrarnos, hermanos, y a veces yo veo gente de la iglesia peleando con un necio insensato. Mira, eso es perder el tiempo. Y lo dice, pero desecha. ¿Qué es desechar? Las cuestiones, los argumentos necias e insensatas, sabiendo que engendran pleito, destrucción solamente, no hay edificación. Verso 24, estoy en 2 de Timoteo capítulo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Pero qué dijo Judas? Que contendamos. Pero Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe de ser peleonero, para que se entienda en el término veracruzano. No debe ser peleonero. ¿Pero qué? No, pero es que mi iglesia está bien, la tuya está mal. No. Eso solamente no está peleando por la fe. Ese está peleando por su denominación. Esa es una gente broncuda, peleonera. Y el siervo del Señor no debe de ser peleonero, sin sentido. Debemos pelear por la fe. ¿Pero cómo, hermano? Con argumentación bíblica, con conocimiento. Debemos estar preparados para saber dar razón de nuestra fe. Mucha gente quiere contender y en verdad a veces te dan tristeza, hermano. Dice, ¿ya leíste la Biblia? No. ¿Ya la leíste completa? ¿Ya más o menos la entiendes? No, entonces ve y hazlo y luego regresa. Quieren ponerse a contender con uno si no saben, hermano. Y no es decir que usted sabe mucho. No, pero hay que esforzarse, porque esto no entra gratis. ¿Cuántos están entendiendo? Esto es de que vendas y compres la verdad. ¿Qué vas a vender? Tus deseos, tus logros, tus planes. Es que me toca ir a jugar, hoy es sábado, tengo que ir a jugar. Sí, pero entonces no quieres vender. Porque dice el Señor en Mateo capítulo 22 que el reino de los cielos, no, Mateo 13 es el de las parábolas. Dice que el reino de los cielos es semejante. Vamos a buscarlo, porque eso es importante. Póngale algo ahí, póngale el billetito que va a ofrendar y busque Mateo, el evangelio de Mateo, y dice Mateo, acuérdese, el capítulo de las parábolas es el capítulo 13. ¿Sí se recuerda? Es Mateo capítulo 13 y dice así en el verso 44. El reino dice, entonces dice, Mateo 13, versículo 44, la parábola del tesoro escondido. Ojo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué significa esta parábola, hermano? Vende todo lo que tiene y compra ese campo, porque en ese campo hay un tesoro. Eso es semejante al reino de los cielos. ¿Qué es eso? Hermano, lo que hemos hecho. Nosotros vendimos todo lo que éramos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, y llegamos y compramos, como dice en Isaías, sin precio. Venid y comprad sin precio pan y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es, en lo que no alimenta? ¿Cuántos entienden lo que significa esa parábola? Nadie. Dejamos nuestros sueños, renunciamos a nuestra vida,
La vendimos para comprar esta vida que ahora tenemos. Dice, verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se da cuenta? En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo voy a comprar la verdad? Esto es lo que está diciendo. Entregas tus riquezas y compras sin dinero la verdad. ¿Y a cuántos le cobraron por recibir a Cristo? El que tenga sed, venga a mí y beba. Nos deshicimos de todo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, y recibimos a Cristo. ¿Cuántos oyeron? Aleluya. Dice Apocalipsis 3:17, deme 5 minutos más. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Entonces, ¿cuántos entendieron que es una figura, que es metafórico, pero tiene una interpretación literal, que es desecha y recibe a Cristo? Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida eterna. En Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón de la verdad debe estar en la armadura en esta lucha. Y sobre ese cinturón se sostiene todo lo demás, la espada y todos los arreos. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu Santo. Escuche esto, y como le dije, es tanto lo que esto tiene, hermano. Sabe que el tema de contender por la fe es pelear por la verdad, porque no es la fe como esa sustancia mística, sino es la fe como ese conjunto de doctrinas. Eso es lo que debemos defender. Usted debe saber dar razón de su fe. Usted tiene que conocer doctrina. ¿Cuántos están entendiendo? Ir y hacer discípulos enseñándoles. No es una batalla así de ángeles y de que tomamos espada y alucinamos. No, es una batalla doctrinal. Es una batalla de argumentos. ¿Saber dar qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué no necesitas hacer esto o aquello? Es una batalla argumentativa, es lo que está diciendo Judas. Prepárense para saber, para presentar, dice, ardientemente una batalla por la fe. Pero no es esa batalla mística que a veces hacen muchos grupos espiritualoides. No, es así dice el Señor. Pero hay que tener ¿qué? Palabra morando en nosotros. Y es la verdad. Escuche, por cuestión de tiempo. Dice Pablo, esta es la batalla. Que tenga cuidado porque vendrán esos hombres y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, le dice a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Uno de los textos
más mal aplicados es cuando Juan saluda a Gayo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese lo veo pegado en los muros y todo, pero no es para todos. ¿Cuántos saben que eso no es para todos? ¿De qué habla el anciano Juan? De la verdad. Escúchelo, por favor. Segunda de Juan 1:1. El anciano, él es el anciano, a la señora elegida es la iglesia, y a sus hijos, a los miembros de la iglesia, dice: a quienes yo amo en la verdad. Recuerde que le he dado reglas de interpretación. Si en un capítulo o versículos hay una palabra que se repite y se repite y se repite, eso se llama que esa es la verdad central. Eso es de entendimiento fácil, porque está repitiendo. O sea, a Juan le interesa que esa verdad central alumbre. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué debemos de contender? Agonizomai. ¿Por qué debemos agonizar? Por la verdad, por la contienda. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Saluda entonces Juan, dice: a quienes yo amo en la verdad, número 1. Y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. 2 veces verdad. Segunda de Juan 1:2, sigue leyendo: a causa de la verdad, 3 veces, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Segunda de Juan 1:4. Miren: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos. Le está diciendo a la señora elegida, que es la iglesia. ¿Qué es lo que le dio gozo a Juan como pastor de la iglesia? Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora mira lo que dice en la tercera de Juan. El anciano, o sea Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Esa es la fe, pero no como una sustancia mística, sino como una doctrina. ¿Qué es lo que debemos contender y defender? Algo místico, orar aquí, que no entren los demonios. No, es con doctrina, con verdad. Y ahí es donde le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ojo, ¿a quién se lo está diciendo? Primeramente se lo está diciendo a Gayo. Entonces no es para nosotros. Sí es para nosotros, pero primero hay que entender en la exégesis es a quién lo escribió y a quién fue dirigido y en qué tiempo y todo eso. Le dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Por qué estaba diciéndole Juan a Gayo que él iba a ser prosperado en todo, iba a tener salud y iba a prosperar su alma? ¿Por qué? ¿Porque era un vago? No, era porque andaba en la verdad. ¿Verdad que sí se entiende? Regáleme otro minuto más. No tengo yo mayor gozo que esto. Y yo entiendo lo que está diciendo Juan, porque yo soy pastor, hermano. ¿Y sabes qué es lo que me da gozo? Cuando me dan testimonio de un hermano. Ese hermano va ahí con usted. No, hombre, ese hermano en verdad es sal, en verdad es luz. Y eso te da alegría. ¿Por qué? Porque tú estás orando por él, estás orando por ella, se te va la vida, hermano, enseñándole a la iglesia y que estés desvelándote y orando y pelándote las rodillas, como decían los pastores de antes, para que escuchen y por un lado les entra y por el otro les sale. Y cuando preguntas por el hermano, dice: ¿a poco ese va a la iglesia donde está? Sí, ¿por qué no? Es un cara dura, es enamorado como un perro y flojo como un burro, decían antes allá. Es lo peor. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Buenas noches. Se da cuenta que este tema es muy, muy largo. Y debemos contender por la verdad, hermano. Pero ¿cómo vas a pelear? Si no sabes usar la espada. Imagínate un soldado. Soldado, saque su espada. ¿Y cuál es mi espada? Dice que la espada es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice en Efesios, donde sale toda la armadura. Hermano, tienes que saber si eres salvo. Tienes que usar el cinto de la verdad y tienes que usar la espada y velar en la oración. Hermano, debemos pelear. Esto es un llamado a la guerra.
Pero si no sabes Biblia, ¿cómo vas a saber dar razón de tu fe? Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Yo sé, lo creo, que tu palabra es verdad y que tu palabra no vuelve a ti vacía. Y hago la oración que hizo en tu presencia, Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Buenas noches y que Dios bendiga lo que resta de este día. Amén.